Parece que las arenas del tiempo aún no han terminado de revelar los secretos del antiguo Egipto, desde la tumba de 8 millones de perros momificados hasta una momia que grita. Aquí hay 20 nuevos descubrimientos que asustan a los científicos. Número 20. Tumba de 8 millones de perros momificados. Cuando alguien menciona el antiguo Egipto, una de las primeras cosas que me viene a la mente son los gatos. Sin embargo, estos antiguos pueblos también valoraban a los perros, hasta el punto de que tenían un lugar de enterramiento dedicado a estos animales. A la 1,1, el lugar de enterramiento de perros se llenó con los restos de 8 millones de perros momificados. Pero la historia detrás de este lugar de enterramiento es bastante escalofriante. Este lugar de enterramiento estaba dedicado a Anubis, el dios de la muerte y los funerales encabezado por un chacal. Verás, para los antiguos egipcios, los animales podían actuar como intermediarios entre los humanos y sus dioses, y entonces, en lugar de velas, ofrecieron animales. Los perros momificados encontrados en estas catacumbas iban desde cachorros de apenas unas horas hasta perros mayores. Sin embargo, estos animales no fueron simplemente enterrados en las tumbas. La mayoría de estas momias eran ofrendas a Anubis. La mayoría de los perros procedían de granjas de cachorros. Fueron criados deliberadamente para ser ofrecidos al dios de la muerte de los antiguos egipcios. Parecía que se establecieron centros de cría alrededor de la necrópolis, donde se criaban perros para apaciguar al dios. Los perros probablemente fueron comprados a comerciantes que prosperaron en la bulliciosa economía religiosa del antiguo Egipto. Número 19. La momia que grita. Los antiguos egipcios creían que una momificación fallida daría lugar a un espíritu vengativo e inquieto, y sin embargo, no se realizó una momificación adecuada de los restos de Pentawere, un príncipe e hijo del faraón Ramsés III. A pesar de pertenecer a la realeza, la investigación reveló que Pentawere cometió un pecado grave. Los registros históricos del papiro judicial de Turín hablan de una conspiración conocida como la conspiración del harén. Este complot, ideado por su madre, Taya, tenía como objetivo asesinar a Ramsés III y colocar a Pentawere en el trono. Parecía que Pentawere estaba muy al tanto de este complot e incluso ayudó a su madre a conspirar contra su padre. Efectivamente, Ramsés III fue asesinado, como lo confirman las investigaciones de 2012. Sin embargo, tras el asesinato, los conspiradores fueron rápidamente detenidos. A Pentawere, debido a su estatus real, se le dio la opción de cómo terminaría su vida, y entonces tomó el camino menos doloroso: veneno. Quizás por eso su momia está eternamente congelada en una expresión horrorosa, o tal vez fue el trabajo deliberado de embalsamadores que creen que Pentawere merecía tener una expresión de terror al morir. La momia de Pentawere se conoce oficialmente como hombre desconocido, o simplemente la momia que grita, ya que los investigadores no pudieron identificar de inmediato sus restos cuando fueron encontrados por primera vez en 1886 en el complejo de tumbas de Deir el-Bahari. Aparte de su expresión de horror, el estado de la momia de Pentawere es particularmente inusual. Estaba envuelto en piel de oveja, considerada impura por los antiguos egipcios, y no fue embalsamado de manera tradicional. En cambio, parecía haber sido momificado apresuradamente con resina vertida por la garganta y los órganos internos dejados intactos. Este proceso de momificación apresurado e irregular podría haber sido un intento de garantizar que no encontrara la paz en el más allá y al mismo tiempo reconociera su linaje real. Podría ser un criminal, pero para los antiguos egipcios que valoraban la realeza y el peso de la sangre, todavía provenía de la misma sangre de su faraón fallecido. Número 18. El problema de los piojos. Los antiguos egipcios se tomaban en serio su aparición. Incluso usaron maquillaje y delineador de ojos. Dicho esto, uno pensaría que a estas personas les gustaría dejarse crecer el cabello. Al fin y al cabo, el cabello está entre los símbolos de la belleza, ¿verdad? Verá, durante tanto tiempo, los investigadores se han preguntado por qué la mayoría de los habitantes del antiguo Egipto optaban por afeitarse la cabeza y quedarse calvos. Investigaciones recientes revelaron que la respuesta es bastante inquietante. En el antiguo Egipto, los piojos eran un problema generalizado que afectaba a personas de todos los ámbitos de la vida. Sí, ni siquiera los faraones y la realeza estaban a salvo de estos desagradables parásitos.
Tanto hombres como mujeres solían afeitarse la cabeza y usar pelucas para evitar las infestaciones de piojos. Estas pelucas generalmente estaban hechas de cabello humano o incluso de fibras vegetales, y podían limpiarse o reemplazarse fácilmente si se infestaban. Esta práctica no solo ayudó a controlar los piojos, sino que también alivió el clima cálido y árido de Egipto. Parecía que la infestación de piojos en Egipto era tan grave que llevó a los egipcios a desarrollar prácticas de higiene y remedios únicos para combatir estos molestos parásitos. Por ejemplo, utilizaban peines especializados para eliminar piojos y liendres del cabello. Estos peines, hechos de madera o hueso, fueron diseñados con dientes finos para atrapar y eliminar eficazmente las pequeñas plagas. La propia Cleopatra fue enterrada con un peine de lujo. Aparte del peine para piojos, los antiguos egipcios parecen haber confiado en remedios naturales. Elaboraron ungüentos y lociones a partir de una mezcla de hierbas y otros ingredientes naturales conocidos por sus propiedades repelentes de insectos. Se utilizaban ingredientes como el incienso, la mirra y diversos aceites vegetales, no solo por sus agradables aromas, sino también por sus beneficios medicinales. Afortunadamente, hoy en día quienes tienen piojos no necesitan recurrir a métodos tan extremos solo para deshacerse de ellos. Número 17. La maldición de Tutankamón. Cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba del joven faraón en 1922, muchos contuvieron la respiración por miedo a la maldición del faraón. En el antiguo Egipto, había varios registros de maldiciones que se invocaban si alguien se atrevía a perturbar la paz de los reyes. Se dice que la maldición de Tutankamón comenzó con la muerte de Lord Carnarvon, el patrocinador financiero de la expedición de Carter. Poco después del descubrimiento de la tumba, Carnarvon murió a causa de la picadura de un mosquito infectado. Los informes de los medios sensacionalizaron su muerte, relacionándola con una supuesta maldición inscrita en la entrada de la tumba. Ahora bien, hay varias razones por las que la maldición de Tutankamón es tan famosa. Una de ellas es que el canario de Howard Carter supuestamente fue asesinado por una cobra, símbolo de la monarquía egipcia, el mismo día en que se abrió la tumba. Este incidente alimentó las supersticiones locales. Las muertes no terminaron ahí. Otros miembros del equipo de excavación y visitantes de la tumba también tuvieron muertes prematuras. Entre ellos se encontraban la secretaria personal de Carter, que murió por envenenamiento con arsénico, y un radiólogo que había tomado radiografías de la momia que sucumbió a una misteriosa enfermedad. A pesar de estas espeluznantes coincidencias, muchos expertos e historiadores sostienen que la maldición no es más que mito y superstición. Aún así, sigue persistiendo la creencia en la maldición de los reyes. Número 16. Misteriosa estructura en forma de L. El cementerio occidental de Giza es un área tradicionalmente reservada para la élite y los funcionarios de alto rango del antiguo Egipto. Aquí es donde los investigadores descubrieron una estructura en forma de L, utilizando un avanzado radar de penetración terrestre y tomografía de resistividad eléctrica. Esta anomalía fue encontrada por un equipo del Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica de Egipto y de Higashi, la Universidad Internacional Nippon y la Universidad Toku de Japón. La estructura está aproximadamente a 6,5 pies debajo de la superficie y mide al menos 33 pies de largo. Los investigadores notaron que la estructura en forma de L es inusual. Está rodeada de mistabas cuidadosamente alineadas. Sin embargo, hasta ahora no se han realizado excavaciones importantes en esta zona específica. El estudio inicial del GPR sugirió que la estructura podría consistir en paredes verticales de piedra caliza o pozos que conducían a una tumba. También hay indicios de una anomalía más profunda, potencialmente una entrada a la tumba que conduce a otra cámara. Hasta que se puedan realizar más excavaciones, no sabremos a dónde conduce esta estructura en forma de L. Número 15. Esqueletos encadenados. Uno de los descubrimientos más escalofriantes del antiguo Egipto son los restos de más de 80 esqueletos, con las muñecas atadas con grilletes de hierro y varias fosas comunes, la mayoría de las cuales se encuentran alrededor del delta del Falerón, cerca de Atenas. Estos restos se remontan a alrededor de 600 y 5625 a.C., coincidiendo con la época del intento de golpe de Cylon en Atenas. Sin embargo, descubrimientos similares en Egipto
sugieren que esta terrible práctica no se limitó a una región o período de tiempo. ¿Quiénes eran estas personas y qué han hecho para merecer tal trato? ¿Eran esclavos, prisioneros de guerra o víctimas de purgas políticas? Si bien en el antiguo Egipto, el uso de grilletes se remonta a diversas formas de falta de libertad, incluida la esclavitud, el encarcelamiento y las medidas punitivas, los grilletes de individuos eran una práctica común no solo para los esclavos, sino también para los prisioneros y cautivos. Esto dificulta determinar la identidad de estos prisioneros. Sin embargo, una teoría aceptada es que estos esqueletos encadenados fueron parte de un golpe fallido o una rebelión similar a la de los partidarios de Cylon en Atenas. Número 14. El sarcófago negro. En 2018, se descubrió un colosal ataúd de granito en Alejandría, Egipto. El sarcófago fue descubierto durante trabajos de construcción de rutina en el distrito de Gaber de la ciudad de Alejandría. Enterrado a unos 16 pies bajo tierra, pesaba la asombrosa cifra de 30 toneladas y medía más de 8 pies de largo. Había estado sellado durante más de 2000 años, y cuando se anunció el descubrimiento, muchas personas se opusieron a abrirlo, temiendo que pudiera comenzar otra maldición más. A pesar de este temor, el sarcófago todavía estaba abierto y su contenido fue revelado recientemente. Cuando los arqueólogos abrieron la tapa, encontraron 3 esqueletos sumergidos en un líquido de color marrón rojizo. Este líquido no era una poción antigua, sino más bien una mezcla de aguas residuales que se habían filtrado a lo largo de milenios. Se cree que los esqueletos dentro del sarcófago son soldados del período tolemaico, que data del 305 al 30 a.C. La relación de los esqueletos enterrados en el sarcófago no está del todo clara. Su identidad también es un misterio. ¿Eran familia? ¿Eran delincuentes? Algunos creen que eran soldados enterrados juntos, mientras que otros creen que los 3 podrían haber tenido vínculos familiares. A día de hoy, la identidad de estos 3 sigue siendo un misterio. Número 13. Santuario de los halcones. Además de los perros y los gatos, los antiguos egipcios también valoraban las aves, especialmente los halcones. Recientemente, los investigadores desenterraron un santuario dedicado a estas criaturas. El santuario del halcón es una estructura dedicada al culto de los halcones, aves sagradas en la antigua cultura egipcia, asociada con el dios Horus. El santuario está lleno de restos momificados de halcones, algunos de ellos decapitados, y aunque pueda parecer cruel, esta práctica podría haber sido una parte importante de las ceremonias y rituales que se llevaban a cabo dentro de este santuario. En el pasado, tales prácticas podrían haber tenido como objetivo honrar al dios Horus o invocar su protección. Número 12. La tumba de la reina desconocida. En 2015, los arqueólogos del Instituto Checo de Egiptología desenterraron una tumba extraordinaria en la necrópolis de Abu Ser, al suroeste de El Cairo. Durante bastante tiempo, la identidad del propietario de la tumba fue un misterio. Sin embargo, más tarde se reveló que la tumba pertenecía a la reina Kentachawis III, que vivió hace unos 4500 años, durante la quinta dinastía de Egipto. Su nombre estaba inscrito en las paredes de la tumba, marcando la primera vez que se confirmó su existencia. A pesar de que su nombre no aparecía con frecuencia en los registros, la ubicación de su tumba dentro del complejo piramidal de Nefertiri indica que ella era una figura importante, posiblemente como esposa o madre del faraón Nefertiri. Dentro de la tumba, los arqueólogos encontraron alrededor de 30 utensilios de piedra caliza y cobre, lo que sugiere además que ella estaba entre las personas veneradas en el antiguo Egipto durante el reinado del rey Neferi. Número 11. Los tatuajes de protección. Durante el parto se remontan a la prehistoria, y el ejemplo más antiguo data del 3000 al 373-100 a.C. Sin embargo, a lo largo de los años, estas marcas se han utilizado con diferentes fines. En estudios recientes, los arqueólogos han descubierto que las mujeres del antiguo Egipto usaban tatuajes como una forma de magia protectora durante el parto. Estos tatuajes, a menudo ubicados en la parte baja de la espalda, se han descubierto en restos momificados del sitio de Deir el-Medina, un pueblo que albergaba a artesanos que trabajaban en tumbas en el Valle de los Reyes. Estos tatuajes presentaban a menudo motivos asociados con la diosa Hathor, a quien se vinculaba con la fertilidad y la maternidad. Hathor se reveló como protectora de mujeres y niños,
lo que la convertía en una deidad ideal para invocar durante el peligroso proceso del parto. Se pensaba que los tatuajes invocaban magia simpática, mientras que se creía que las marcas en los cuerpos de las mujeres ofrecían protección y ayuda durante el parto. Después de todo, en la antigüedad, el parto era mortal. También podrías hacer todo lo que esté a tu alcance para garantizar que tú y tus crías vivan, incluso si eso significa tener una marca permanente en la piel. Número 10. Nombres omitidos de la lista de reyes de Abidos. La lista de reyes de Abidos contiene los nombres de las figuras más poderosas del antiguo Egipto, y sin embargo, falta un nombre en esta lista: Reina Hatshepsut. Hatshepsut, una de las mujeres más poderosas que vivió en el antiguo Egipto, era hija de Tutmosis I y se convirtió en esposa de su medio hermano, Tutmosis II. Cuando murió Tutmosis II, el hijo que tuvo con otra esposa, Tutmosis III, era demasiado joven para gobernar, y así, Hatshepsut asumió el cargo de regente. Pero ella hizo algo sin precedentes: se declaró faraón y gobernó por derecho propio durante unas 2 décadas. Durante su reinado, Hatshepsut se estableció como una gobernante poderosa y capaz. Restableció importantes redes comerciales, particularmente con Batea, que trajeron riqueza y productos exóticos a Egipto. Este período vio un florecimiento del arte y la arquitectura, y Hatshepsut encargó numerosos proyectos de construcción, incluido su famoso templo mortuorio en Dir el-Bihari, una obra maestra de la arquitectura antigua. A pesar de su habilidad, inteligencia y el poder que ostentaba, sabía que todavía era una mujer, y por eso, para legitimar su gobierno, a menudo se representaba a sí misma en la iconografía tradicional de faraón masculino, usando la barba postiza y el tocado asociado con los reyes varones. Y sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, fue borrada de la historia. Durante mucho tiempo, arqueólogos e historiadores estuvieron perplejos acerca de cómo podía suceder esto. Recientemente, la respuesta quedó clara. Después de su muerte, su hijastro, Tutmosis III, quien finalmente tomó el control total, inició una campaña para borrarla de la historia. Sus estatuas fueron desfiguradas, su nombre fue cincelado en los monumentos, y sus imágenes fueron reemplazadas por las de otros reyes. Pero bueno, desafortunadamente para Tutmosis III, las huellas de su madre no fueron borradas por completo, y hasta el día de hoy, Hatshepsut es reconocida como una de las gobernantes del antiguo Egipto. Número 9. Los primeros tratados de paz. Son quizás una de las cosas más sorprendentes descubiertas en el antiguo Egipto. En el primer tratado de paz, alrededor de 1259 a.C., el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hattusili III acordaron detener la batalla de Kadesh. Este es el tratado de paz más antiguo jamás establecido. La batalla de Kadesh, que se libró en 1274 a.C., fue una de las batallas de carros más grandes jamás registradas, en la que participaron decenas de miles de tropas de ambos bandos. A pesar de su poder, ni los egipcios ni los hititas pudieron asegurar una victoria decisiva, lo que llevó a un punto muerto que se prolongó durante varios años. La intensidad de las batallas y lo mucho que había en juego dejaron claro que la continuación del conflicto sería perjudicial para ambos imperios. La batalla ya no valía la pena, y así, escrito en acadio, la lengua franca diplomática de la época, se estableció el Tratado de Kadesh. Detallaba los términos de paz, ayuda mutua en caso de agresión externa y el regreso de los refugiados. Las copias supervivientes del tratado, encontradas tanto en Egipto como en las tierras hititas, reflejan un acuerdo equilibrado, en lugar de imponer condiciones duras a los vencidos. Este tratado marcó el comienzo de la diplomacia internacional y la resolución de conflictos. Parecía que la fuerza bruta no era lo único que dictaba el poder en el mundo antiguo. Número 8. La victoria decidida por Katz. La batalla de Pelusium, librada en el año 525 a.C., fue un momento crucial en la historia del antiguo Egipto. Este enfrentamiento entre las fuerzas egipcias lideradas por el faraón Somtik III y el ejército persa bajo Cambises II marcó el comienzo del control persa sobre Egipto. Ahora, antes de contarles más sobre esta batalla, hablemos de los antiguos egipcios y los gatos. En el antiguo Egipto, los gatos eran algo más que simples mascotas domésticas.
Eran venerados y a menudo asociados con la divinidad. La palabra egipcia para gato, meu, se traduce como ver, lo que refleja las agudas habilidades de observación de los gatos, que los egipcios admiraban mucho. Inicialmente, estos animales fueron valorados por sus habilidades de caza, particularmente para controlar la población de roedores que amenazaban los almacenes de granos. Sin embargo, con el tiempo, su papel evolucionó hasta convertirse en algo mucho más significativo. Una de las deidades más destacadas del panteón egipcio era Bastet, la diosa del hogar, la fertilidad y el parto, a quien a menudo se la representaba con cabeza de leona o de gato doméstico. Bastet era originalmente una diosa guerrera leona, pero a medida que el gato doméstico se hizo más frecuente, se transformó en una figura más cariñosa. Su culto se centraba en Bubastis, una ciudad en el delta del Nilo, donde se celebraban grandes festivales en su honor. Los gatos eran considerados sagrados para Bastet, y dañar a uno podía resultar en un castigo severo, incluso la muerte. Los gatos a menudo eran tratados como miembros de la familia. Muchos hogares cuidaban mucho de sus compañeros felinos, proporcionándoles alimento y protección. Cuando moría un gato, era común que la familia llorara profundamente. Algunas familias se afeitaban las cejas en señal de duelo, y los gatos a menudo eran momificados para garantizar su paso seguro al más allá, donde podían seguir protegiendo y trayendo buena suerte a sus dueños. Todas estas eran cosas que los persas sabían. Por eso se cree que Cambises II utilizó gatos para derrocar al antiguo Egipto. Según relatos históricos, hizo que sus soldados pintaran imágenes de Bastet en sus escudos y condujo gatos y otros animales sagrados al frente de batalla. La visión de su venerada deidad en los escudos enemigos y el miedo a dañar a los animales sagrados hicieron que los soldados egipcios dudaran, lo que llevó a una rápida y decisiva victoria persa. Después de la derrota de Egipto, Egipto se convirtió en una satrapía o provincia del Imperio Persa, dando inicio a la dinastía 27. En este período, Egipto pasó a formar parte de un vasto imperio que se extendía desde el Valle del Indo hasta el mar Egeo. Número 7. Talleres de embalsamamiento. En el corazón del antiguo Egipto Saqqara, el descubrimiento de dos grandes talleres de embalsamamiento ha arrojado nueva luz sobre las sofisticadas prácticas de momificación de los antiguos egipcios. Estos talleres, uno para humanos y otro para animales, revelan la naturaleza meticulosa y ritualista del proceso de embalsamamiento que fue crucial para las creencias egipcias sobre la otra vida. El taller de embalsamamiento humano es una estructura rectangular dividida en múltiples salas, cada una equipada con grandes losas de piedra. Estas losas, de aproximadamente 2 metros de largo, servían como plataformas donde se preparaban los cuerpos para la momificación. Entre las herramientas y artefactos encontrados, se encontraban varios vasos canopos, que se usaban para almacenar y proteger los órganos del difunto, y una variedad de vasijas e instrumentos rituales utilizados en el intrincado proceso de embalsamamiento. Además de los métodos de momificación, los talleres de embalsamamiento también revelaron que los antiguos egipcios reservaban su reverencia a ciertos animales. Los animales sagrados, que se creía que eran encarnaciones de deidades, también eran momificados con gran cuidado. Este taller contenía 5 losas diferentes utilizadas para momificar a estas veneradas criaturas. Y sí, lo has adivinado, entre estas criaturas veneradas se encontraban perros y gatos. Número 6. Carne de dioses. En las arenas del antiguo Egipto, los arqueólogos han descubierto la carne de los dioses. Pero probablemente no sea lo que piensas. En el sitio de Oxirrinco, una ciudad influyente durante el período grecorromano de Egipto, los arqueólogos descubrieron 2 hojas de oro. Sin embargo, estas hojas estaban destinadas a simbolizar lenguas. Las lenguas doradas, que se cree que tienen alrededor de 2500 años, probablemente fueron colocadas en la boca de las momias durante el proceso de embalsamamiento. Los antiguos egipcios creían que el oro era la carne de los dioses, y así, una momia con una lengua dorada garantizaría que el difunto podría comunicarse con Osiris, el señor del inframundo, en el más allá. Número 5. Libro de los muertos de 52 pies de largo. En Saqqara, Egipto, los arqueólogos desenterraron un rollo de papiro de 52 pies de largo que contenía el antiguo libro egipcio de los muertos, un texto funerario que guiaba al difunto a través del más allá. Ahora bien, a pesar del nombre,
El libro de los muertos no es un libro único, sino que pertenece a cualquier texto destinado a guiar a una persona a través del más allá. Se cree que este pergamino en particular, de 52 pies de largo, data del año 50 a.C. y es único por su longitud y plenitud. El texto incluye hechizos para proteger al difunto de los peligros, proporcionarle sustento y garantizar que su corazón se equilibre con la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia, en el juicio final. Bueno, es de esperar que el propietario de este papiro de 52 pies de largo haya tenido tiempo suficiente para comprender y memorizar su contenido antes de morir. Número 4. Tumor raro con dientes. Los antiguos egipcios tenían un gran conocimiento de la medicina. Aunque por muy adelantados que estuvieran a su tiempo, los tumores eran algo que no podían extraer. No es raro encontrar tumores en los restos momificados de pueblos antiguos. Sin embargo, este tumor en particular, descubierto en el antiguo Egipto, es particularmente aterrador. Descubierto en la pelvis de una mujer que murió hace más de 3 milenios, se encuentra un tumor de ovario con dientes humanos. Este tumor, identificado como teratoma, es un tipo de crecimiento que puede contener diversos tejidos como cabello, músculos e incluso dientes. El teratoma descubierto aquí, que medía aproximadamente 3 por 2, presentaba 2 depresiones que contenían dientes deformes, con coronas cubiertas de esmalte. Es uno de los 5 tumores de este tipo jamás encontrados en restos antiguos, con ejemplos anteriores descubiertos en Europa y Perú. Esto convierte al teratoma egipcio en el ejemplo más antiguo conocido de su tipo, que data aproximadamente de mediados del siglo XIV a.C. Se cree que la mujer tenía entre 18 y 21 años al momento de su muerte. Con su lugar de descanso, es posible que fuera de origen común. Ahora lo curioso es que junto a sus restos, los arqueólogos encontraron un anillo que representa a Bes, una deidad egipcia asociada con la protección, la fertilidad y el parto. La colocación de este anillo en su mano izquierda, doblado sobre su abdomen por encima del teratoma, sugiere que pudo haber estado invocando a Bes para protegerla del dolor o los síntomas causados por el tumor. Número 3. Tratar el cáncer. El antiguo Egipto es a menudo famoso por su arquitectura monumental, su impresionante arte y sus sofisticados sistemas de escritura. Pero sus prácticas médicas eran igualmente avanzadas y cruciales para su civilización. De hecho, un descubrimiento en el antiguo Egipto reveló que tratar el cáncer ha sido la misión de la humanidad durante mucho más tiempo de lo que inicialmente creíamos. En un estudio reciente, los investigadores analizaron un cráneo humano de la colección Duckworth de la Universidad de Cambridge, que data de entre el 26,86 y el 23,45 a.C. Este cráneo presentaba un caso particularmente intrigante. Presentaba evidencia de un gran tumor primario y más de 30 lesiones metastásicas más pequeñas. Podrían parecer cortes ordinarios realizados en un cráneo, pero los investigadores creen que estas lesiones muestran un intento de intervención quirúrgica para tratar la enfermedad. Estas marcas posiblemente fueron realizadas con instrumentos metálicos punzantes. Sorprendentemente, parece que los antiguos egipcios practicaban una forma de cirugía primitiva. El cráneo, que se cree pertenece a un hombre de unos 30 años, revela cómo los antiguos egipcios no solo eran conscientes del cáncer, sino que también eran lo suficientemente audaces como para intentar la extirpación quirúrgica de los tumores. Este descubrimiento hace retroceder los primeros esfuerzos conocidos para tratar el cáncer en más de un milenio, ya que la descripción más antigua conocida del tratamiento del cáncer data de alrededor del 1600 a.C. Número 2. Manos cortadas. En la antigua ciudad de Avaris, hoy Tel el Daba en Egipto, los arqueólogos descubrieron manos, más específicamente 16 manos derechas cortadas. Se cree que estos miembros se remontan a alrededor de 1640 a 1530 a.C. Durante la época de los Hyksos, estas manos no pertenecían a personas enterradas. Es probable que estas manos fueran cortadas deliberadamente de los cuerpos y convertidas en trofeos de la práctica funeraria conocida como el oro del honor. Los guerreros cortaban la mano derecha de sus enemigos y la presentaban a cambio de oro, marcando su valor en el campo de batalla. Esta espantosa tradición está documentada en textos del antiguo Egipto, pero estos restos son la primera evidencia física que confirma la práctica.
La conservación de la carne y las uñas de las manos indicaba que fueron enterradas poco después de ser cortadas, mientras aún está fresco y flexible. Los investigadores revelaron que la mayoría de las manos pertenecían a hombres y solo una mano pertenecía a una mujer. Las edades de los desafortunados oscilan entre los 14 y los 30 años. Si bien este escalofriante descubrimiento describe a los hicsos como combatientes que a menudo se involucraban en batallas, eran más exactamente colonos pacíficos del suroeste de Asia, que introdujeron varios avances tecnológicos y culturales en Egipto. Desafortunadamente, estas personas murieron por tener predilección por llevarse trofeos en forma de manos cortadas. Número 1. Inusual reina del Antiguo Egipto. Las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres en el Antiguo Egipto. Son una de las pocas civilizaciones que consolidó esta igualdad. Aún así, todavía era inusual que una reina tuviera una autoridad que rivalizara con la de su marido. Recientemente, se descubrió en Abidos la tumba de una reina desconocida. Por extraño que parezca, esta tumba de 5000 años de antigüedad estaba llena de tesoros y artefactos que rivalizan con la tumba de un faraón. Se cree que la tumba es la de Meret Neith, conocida como la esposa del rey Jet y madre del rey Den. Se cree que ella era como muchas otras reinas del antiguo Egipto, pero estos descubrimientos recientes sugieren que ella pudo haber desempeñado un papel mucho más importante. Su tumba estaba llena de ajuar funerario típicamente reservado para los reyes, incluidos cientos de tinajas de vino selladas que contenían restos de vino y semillas de uva. Junto con estos tesoros, había inscripciones que indicaban su control sobre las oficinas del gobierno central, como la tesorería, lo que llevó a algunos investigadores a proponer que podría haber sido la primera mujer gobernante de Egipto. Si Meret Neith realmente gobernara, habría sido durante un período en el que su hijo era demasiado joven para tomar el trono, lo que la habría convertido en una regente con un poder significativo. Aparte de eso, Meret Neith también figuraba en una lista de reyes egipcios antiguos con el título de Madre del Rey. Quizás ella fue una representante cuando su hijo era demasiado joven para tener un poder inmenso. Sin embargo, otros creen que las mujeres no fueron aceptadas como líderes en el antiguo Egipto tan temprano. ¿Cuál fue el alcance del poder de la reina Neith? Quizás más descubrimientos revelen más de su vida. Quizás conozcas otros datos aterradores sobre el antiguo Egipto. Nos vemos en el próximo video.